Muy buenas noches a todos y a todas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes en esta noche. Dios les bendiga. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba en vivo desde la ciudad de Nueva York. Tengan todos y todas muy pero que muy buenas noches. Reciban un abrazo muy fraternal de mi parte, de parte de mi esposa Margarita. Reitero, gracias a todos por vuestras oraciones. Señor, escucha nuestras oraciones. Gracias a todos ustedes. Miles y miles de personas no tienen una idea de cuántas partes del mundo nos han contactado, han llamado, y verdaderamente que el Señor es bueno, para siempre su misericordia. Su gracia siempre nos basta. Y le doy gracias a Dios por ustedes. Ese amor tan grande que nos une. Lo maravilloso es que nos une, aunque aún muchos de nosotros no nos conocemos físicamente. Esa es la maravilla del cuerpo de Jesucristo. Es un cuerpo multimiembro. Y cuando la Biblia habla de iglesia, no está hablando de concilio, de denominación, de movimiento, de nosotros, del grupo acá, nada de eso. Por eso que me gusta ir a la Biblia, leer la palabra, dejar que la Biblia me defina a mí. Y basado en los principios de la palabra, entonces tomamos posición, nos posicionamos. Esta es mi posición bíblica porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes, muy pero muy buenas noches. Estamos contentos de que el Señor me añada a mí días de vida. Como le dije ayer, fui a darme el examen del COVID y salió negativo. Gracias a Dios. Todavía un poquito, todavía, ¿verdad? Recuperándome. Estuve en cuarentena por 14 días. Mi esposa Margarita todavía está débil, un poquito débil, está mejorando, gracias a Dios. Siempre le envía saludos a todos ustedes. Hay personas que le escriben, hermano, debe entender, ella no puede estar contestando. Dígame usted, una persona que no puede, débilmente, físicamente, no puede cada vez contestar el teléfono. Por eso es que cuando yo veo los mensajes, yo lo contesto y esta es una manera de poder, bienvenido Heraldo, de poder reiterar nuestra gratitud primeramente al Señor y a todo el hermoso pueblo de Dios en todas las partes, de Ecuador que hemos contactado, de México, República Dominicana, de diferentes estados aquí en los Estados Unidos, Norteamérica, donde nosotros residimos, aquí en Nueva York. Gracias a todos, la ayuda, el amor, los hermanos que han traído provisión. Como dice Pablo, el corazón se engrandece, ¿verdad? De tanto amor, de tanta misericordia. Qué mejor de redimir el tiempo. Como dice, cuando me acerco a enseñar la palabra de Dios, siempre me acuerdo de Juan 21. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? ¿Cuál es la evidencia? Y él puede decir, sí, yo te amo. Entonces dijo, bueno, si tú ama lo que yo amo, apacienta mis ovejas, alimenta, nutre mis ovejas. Y ese es el trabajo pastoral. Si uno ama al Señor, el Señor no quiere decir yo te amo, que cantemos un corito el domingo de que amamos. El Señor quiere demostración, porque Él conoce
todo lo que está dentro de nosotros. Con decirlo, ¿verdad? No es suficiente. Oye Israel, Jehová el Señor uno es, y amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. En otra palabra, amar al Señor. Me gusta decir apasionadamente. Es como el amor entre un hombre y una mujer. Tiene que ser un amor verdaderamente de entrega, de totalidad. A mí me gustaría que usted abra su Biblia conmigo a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Y yo he estado hablando durante todo este tiempo sobre los llamamientos de Dios. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Los llamamientos de Dios. El primer llamado de Dios en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es un llamado de parte de Dios directamente al hombre que te había extraviado. Y el Señor, como un buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas y la busca, Adán se había extraviado en el camino. Y Dios, el gran pastor, el Señor va en busca de esa oveja extraviada. Qué cosa tan extraordinaria. Te bendiga, Aníbal. Un abrazo. Qué cosa tan extraordinaria que el Señor es que toma la iniciativa de buscar al pecador. Cuando un pecador le diga a usted que él fue que buscó a Dios, no le crea. No le crea. Hermano Juan, ¿y por qué? Porque Dios dice en Isaías, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y Pablo citando dice, podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, citando Isaías, se fija. Y dice que estamos muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, hijos de ira, hijos del diablo, destituidos de la gloria de Dios. ¿Y usted cree que una persona con todas esas características va a buscar a Dios? Por favor. Es como decir que yo voy al cementerio y que le voy a poner comida y que la persona salga de la tumba y comience a saborear el manjar. Es importante que nosotros podamos captar que nadie busca a Dios, que todos están destituidos de la gloria de Dios, hermanos, absolutamente todos. Dios te bendiga, Juan Abreu. Y cuando hablamos nosotros de los llamamientos de Dios, Dios es el que llama al hombre al arrepentimiento. Dios es el que llama al hombre al servicio. Anda delante de mí, sé perfecto, Abraham. Es un llamado a la santificación, es un llamado a la búsqueda, es un llamado a la oración, es un llamado a la santificación, es un llamado al uso de los dones espirituales, es un llamado a entrar en algún aspecto de la vida ministerial. Dios es el que llama. Dios es el que llama. Dios te bendiga, hermana Zoila. Entonces, cuando hablamos de los llamamientos de Dios, yo quisiera tomar el tema de hoy. Pues el tema de hoy es el llamado a la separación. Ese es el tema. Y el texto bíblico es 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Es el texto central. Y en esta exposición yo quisiera, primeramente, para que tengamos sentido de dirección, número uno, ¿por qué es la separación necesaria? Segundo, el llamado a la separación. Y tercero, la promesa que Dios le hace a aquellos que se separan. Hermano Juan, repítelo, claro. Número uno, ¿por qué es necesaria la separación? Segundo aspecto, el llamado a la separación. Y tercer aspecto, las promesas que Dios hace a aquellos que son separados. Esos son tres aspectos. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que debemos entender, cuando Dios le ordena al hombre que haga algo, porque Dios no le sugiere al hombre que haga algo, sino que Dios le ordena al hombre que lo haga. Es, número uno, porque el hombre
Dios le va a dar al hombre la habilidad para que él pueda ejecutar, eso que Dios le ha ordenado. Y una de las cosas más extraordinarias que el primero que habla de separación en la Biblia, de separación, es Dios. Cuando usted abre la Biblia, al primer capítulo del libro de los orígenes, que es el libro de Génesis, en ese primer capítulo habla de la separación. Usted nota cómo, ¿verdad? Y dice, y separó Dios. Separó Dios la tierra seca de los mares. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios los 6 días de la semana. Y separó o santificó el séptimo día. Entonces, un principio establecido en las Escrituras es que es un Dios de separación. Dios, por definición, es el absolutamente separado. Dios no está mezclado con absolutamente nada material. Dios no está mezclado con ningún tipo de tinieblas. Dios es luz inaccesible. En Él habita la luz. Él es luz. Él no habita las tinieblas. Y separar en la Biblia, separar significa santificar. Dios es el completamente separado y el completamente santo, aún más, santísimo. Entonces, dado que el hombre es pecador, el hombre todo lo contrario a la naturaleza divina, que es santa, para que el hombre se relacione con Dios, Dios tiene que hacer una obra sobrenatural. Usted recuerda que en el libro de Génesis se dicen 3 cosas de la condición de la tierra. ¿Usted recuerda? Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo dice? Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y luego viene y dijo Dios sea. Y ahí esa luz separó. Eso de Génesis 1:2 es análogo o va a la par con la condición del hombre. El hombre está en desorden, en desorden, vacío, carente de propósito y en tinieblas. Esa es la condición de los más de 7 billones de habitantes del planeta. No importa cómo él se vea, puede ser un profesor de la Universidad de Harvard o de Columbia University aquí en la ciudad de Nueva York. Puede ser un hombre muy sofisticado, puede ser un tycoon, puede ser un Bill Gates, puede ser el hombre. Esa es la condición, la terrible condición del hombre sin Jesucristo. Ese es el cuadro en toda la página de las Escrituras. Ahora, pero felizmente Dios ha tomado la iniciativa de llamar al hombre al arrepentimiento. Y una vez lo llama al arrepentimiento, Dios dando el arrepentimiento, y el llamado al arrepentimiento viene por la predicación, el querigma, la predicación, la proclamación del Evangelio, que comienza con la primera palabra del Evangelio. No es Dios te ama, no. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la primera palabra del Evangelio, una palabra olvidada, una palabra que a los predicadores no les gusta predicar. Yo tuve una iglesia y yo duré 5 años en esa iglesia. Y en los 5 años yo nunca vi a ese predicador hablarle a la gente del arrepentimiento. Y yo una vez lo confronté. No, es que, hermanos, no es que Dios, es que Dios. Sí, pero, o sea, Dios es que da arrepentimiento. Yo, claro que Dios da arrepentimiento. Pero no usa a Dios al hombre para llamarnos arrepentimiento. Esa fue la primera palabra de Pedro el día en Pentecostés, Hechos 2, fue arrepentimiento. La primera palabra cuando Cristo comenzó a predicar fue el arrepentimiento. La primera palabra de Pedro el día de Pentecostés fue arrepentíos y convertíos y seréis perdonados vuestros pecados.
Sin arrepentimiento no hay absolutamente nada. Si usted va a una iglesia y el predicador, el pastor, tiene temor o no habla de arrepentimiento, no llama a la iglesia de arrepentimiento, empaque sus maletas porque ahí no hay nada. ¿Por qué usted cree que Cristo dice que cuando oremos, digamos, y nosotros cuando ustedes oren, diga, perdona nuestras deudas? ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a pecar. Estamos hablando de los creyentes. ¿Y de qué manera restablecemos nuestra relación, nuestro diálogo, nuestra coinonía con nuestro Padre amante? Por medio del arrepentimiento. Así que nadie le engañe, le venda a usted un evangelio light, un evangelio liviano, hablándole de otra cosa. Los predicadores han errado por décadas queriendo hablarle a la gente del amor de Dios. Primero, Juan 16. Pero no le hablan el evangelio comienza con Romano 1:18. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. Aún en eso, muchos predicadores no están claros en definir y decir lo que es el evangelio. Dígame usted cómo están las cosas. Pero bien, el llamado de aquí, de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, es un llamado a la separación. Dios demanda de aquellos que han sido trasladados de la tiniebla a su luz admirable, que seamos nosotros un pueblo separado, un pueblo apartado, lo cual significa un pueblo santificado. Uno de los primeros atributos que Dios les reveló a Moisés, ustedes recuerdan cuando Moisés estaba en su trabajo en el desierto de Madián, apacentando, ya se había casado y estaba en su trabajo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. ¿Y cuál fue el atributo que Dios les reveló? Quítate los zapatos, Moisés, porque la tierra que pisa, Kodesh, santo, santo, santo es. Ese atributo de la santidad de Dios, de que Dios es santo, completamente separado. Pero qué cosa tan gloriosa que el Dios que es no solamente santo, sino que es santísimo, 3 veces santo, se deleita en llamar a vasos de barro, frágiles, desobedientes, pecadores, contumaces, como nosotros, aun siendo pueblo de Dios, a que nos apartemos y seamos un pueblo para Él, que le dé al gloria. Note usted lo que dice aquí, hablando de la separación, el primer aspecto, ¿por qué la separación necesaria? Note lo que dice Pablo aquí en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual a los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ese texto y ese aplicativo lo usamos para hablar del yugo desigual entre un creyente que no se una con una mujer que no es creyente o viceversa. Eso está claro. Pero ese principio no solamente se aplica a eso. Ese principio tiene grande envergadura. Es decir, que el llamado de Dios, por cuanto nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y Él nos anhela celosamente, Él dice, no hay concordancia, no hay unión entre aquellos que es justicia contra aquello que es injusticia. ¿Qué es justicia? Aquello que practican la justicia, el creyente. La injusticia tiene que ver con los hijos de las tinieblas, los hijos del maligno. Y pregunta, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y con la respuesta, ninguna. La luz con las tinieblas no tienen compañerismo. En estos momentos, a la izquierda está la ventana de mi oficina aquí en casa. Y yo miro a la izquierda y eso está completamente en tinieblas.
completamente en tinieblas. Tengo aquí la luz que está, este faro, esta bombilla que está aquí en este lugar. Entonces, si apago la luz, reina la tiniebla. No se mezclan. Nosotros, el pueblo de Dios, una de las cosas que se nos hace más difícil al creyente es separarse del mundo. Oh, los creyentes, ¿cuánto el creyente ama al mundo? Los creyentes aman el mundo, el criterio del mundo, lo que piensa el mundo, lo que dice el mundo, lo que dice Wall Street, lo que dice el psicólogo tal, lo que dice el sociólogo tal, lo que dice tal, no. La Biblia dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, ahí que está el secreto. No conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Ahí está todo, la renovación del entendimiento. Todo está en el entendimiento, el entendimiento. El pecado vino cuando el diablo penetró el entendimiento de Adán y Eva, por medio de la serpiente antigua. El entendimiento tiene que ser renovado. ¿Cómo el entendimiento puede ser renovado, transformado, santificado? Solamente de una manera, presentándonos a Dios como sacrificio vivo. ¿Y de qué otra manera? Por medio de la palabra. Él lo dijo en Juan 17. Estos padres que tú me has dado del mundo, te pido, Padre, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalo, eso es Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalo, apártalo. Lo que nos aparta es la palabra, hermano. Es la palabra que nos aparta. Es la palabra que gradualmente nos va a quitar esos tentáculos que a diario nos asedian. Diariamente, constantemente. El maligno, el mundo, la carne, el diablo nos asedia. Y de la única manera es por medio saturar, arropar, como un manto de justicia, arropar nuestra mente, nuestro corazón, por medio de las Sagradas Escrituras. Es de la única manera que podemos nosotros como creyentes, vencer. Dice, ¿por qué la separación es necesaria? Porque Dios lo ordena. Porque Dios lo ordena en su palabra. Porque el príncipe que Satanás opera en los hijos de desobediencia. Porque este mundo está saturado de los principios, de las filosofías, de las ideas del mundo. Y de la única manera que nosotros podemos constantemente sacudirnos de todos esos pensamientos, como dice Pablo, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Entonces, dice, ¿y qué acuerdo, según de Corintios 6, 16, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? En otras palabras, ¿puede simultáneamente estar el templo de Dios y el templo de los ídolos? La respuesta es no. Y luego dice, porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. No todo el mundo que usted escucha que le diga yo soy cristiano. Porque eso está de moda, ¿verdad? Si usted sale en la calle con un micrófono y comienza a hacer una encuesta y dice, señora, ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Yo estoy seguro que de 100 personas que usted le hable y le pregunta que si es cristiana, yo diría que 90% dice que sí. Algunos dirán que son ateos y algunos dicen, nada, yo no soy nada. Pero la mayoría de las personas dicen soy cristiano. ¿Pero dónde está la evidencia? La evidencia es la separación. La evidencia es la santificación. Lo primero, mire, observe esto porque esto es muy importante, amados. Escuche bien. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos para ser sus discípulos, a esos hombres humildes, pescadores, dice Marcos 3,
13 y 14. Dice, y llamó así a lo que él quiso. Escuche el orden. Para que estuviesen con él. Segundo, para enviarlo a predicar. Usted note el orden. No fue para enviarlo a predicar y echar fuera demonios, no, para que estuviesen con él. Estuviesen con él significa, con el fin, lo separa aún de sus labores cotidianas. Lo separa aún de sus padres, algunos de ellos dejaron su empleomanía, dejaron su trabajo. Y lo separa con el fin para que estuviesen con él, es decir, tuviese que tener comunión con él, estar con él. La palabra consagración es consagrado, con aquello que es sagrado. Los discípulos desde ese momento comenzaron a unirse a aquello que es sagrado, apartado para él, aprender de él, tomar del néctar de la palabra, ser santificado por él, ser moldeado por él como el alfarero divino. Y ahí comenzó el proceso que duró hasta el último día de su vida. Ese principio es para cada uno de nosotros, amados hermanos. El Señor nos santifica, el Señor nos aparta. Y dice aquí, por lo tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ese es el llamado a la separación. Salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos, salid de en medio de ellos. Ahora, alguna persona, pues, en la era medieval, malinterpretaron y ahí vinieron los monasterios. Ustedes ven estos monasterios, que todavía hay monasterios del siglo XIII y XII en diferentes partes del mundo, en España. Entonces, esos monasterios que ni ventanas tenían, no tenían ni ventana. Entonces, esos monasterios eran porque ellos querían apartarse. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Apartar, es más, dice la palabra de Dios que es imposible salir del mundo. El mundo está saturado. El mundo tiene hoy día más de 7 billones de pecadores. 7 billones. ¿Usted cree que usted puede apartarse? Está hablando de que usted se aparte de su práctica, aparte de su conducta, aparte de su pecaminosidad, aparte de usted puede estar en medio de una familia. En el caso mío, jovencito, por ejemplo, yo era el único creyente, yo tenía solamente 16 años de edad, mi mamá no era cristiana y mis hermanos no eran cristianos. Entonces, para mí eso fue muy difícil, pero ahí vino el llamado a mí a apartarme. Tenía que estar en medio de todo eso, en medio de mi familia, pero a la misma vez apartado de ello en el sentido de apartarme de las prácticas pecaminosas. Entonces, cuando uno es creyente, el creyente que no se aparta del pecado, que no aborrece el pecado, esa persona no es un creyente. No es un creyente. Mi hermano, en estos 50 años de ser creyente, yo he encontrado tantos falsos creyentes que ellos dicen que son cristianos. Ellos no se congregan, ellos pasan 7 meses, no se congregan, no vienen a la congregación, no le dan explicación a nadie, no son miembros de una congregación, no se sujetan a los pastores, no obedecen los mandamientos, no vienen a recibir. Y ellos son cristianos. Usted lo encuentra en la calle, oh, Dios le bendiga, hermano, hermano pastor, ¿cómo usted está? ¿Cómo está todo? En victoria, en victoria. Y no se congrega, no busca a Dios. Ajá, sí. Hipócrita, ¿verdad? Por no decir otra cosa. Qué hipocresía, ¿verdad? El creyente se aparta. El creyente no es perfecto, pero el creyente se aparta del pecado. Entonces dice aquí, y dice entonces que tiene que haber esa separación. El llamado es salir en medio de ellos y yo lo voy a recibir. Lo voy a recibir. Como decía en Génesis 1:4, uno de los primeros actos en la creación fue que dice, dividió Dios la luz de las tinieblas, Génesis 1:4. La división, Dios era Dios de separación. ¿Qué dice? Yo me santifico, yo me separo por causa de la iglesia. Entonces, dice que Cristo entrega su vida, se separa y da su vida, se santifica por amor a la iglesia. Entonces dice aquí que
la promesa que, lo tercero es la promesa que Dios le hace a los separados. En versículo 17, apártate y yo te recibiré. Apártate y yo te recibiré. ¿Lo ven en el versículo 17? Entonces, Adán fue llamado a apartarse del pecado, a arrepentirse, a tornarse, y Dios vuelve y lo recibe. Cuando David pecó, ustedes recuerdan, ahora estamos hablando de creyentes, David pecó matando a Urías Eteo, uno de los capitanes más valientes de su ejército. Primeramente tomó a su mujer, se acostó con ella, teniendo docenas de mujeres, codició la que no era de él, pecó contra Dios, pero Dios en su misericordia tomó carta en el asunto y envió al profeta Natán, ustedes recuerdan, le da la parábola de un hombre que tenía tantas ovejas y que luego a este que solamente tenía una sola oveja viene y se la quita. Bueno, Dios estaba llamando a esa oveja, a David, al arrepentimiento. ¿Y qué le dice Dios? No morirás. Pero miren lo que dijo David, he pecado, Señor. Y ahí usted ve el Salmo 51, cuando él ora, llorando, gimiendo en el piso, ayunando, quebrantado. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud. Lávame más y más de mi maldad. Contra ti, oh Dios, he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Un corazón arrepentido. Y a pesar de la pecaminosidad, no hubo, de todos los santos en el Nuevo Testamento, cuando pensamos de David, pensamos es como dulce y agrio, ¿verdad? Cuando usted come algo dulce y agrio. Por una parte, nosotros admiramos a David, el pastorcito allá, 17 años, de los 8 hijos de Isaí. El Salmo 23, el que tocaba el arpa, la lira, el que inventó instrumentos musicales, el que llamado según el corazón de Dios, el que escribió 73 salmos de la Biblia. Pero a la misma vez pensamos, ¿cómo es posible la pecaminosidad? O sea, es para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios quiere que nos separemos. Que nos separemos. Y cuando nosotros pecamos, no esperar 2 horas. Cuando nosotros pecamos delante de nuestro Dios, es venir corriendo al arrepentimiento. El momento que pecamos contra Dios es venir corriendo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Venir a nuestro Padre, como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser tomado como uno, ni como un jornalero. Yo no soy digno. Y el Padre lo que hace es que lo abraza y hace una gran fiesta. El arrepentimiento es la llave a continuar nuestro proceso de santificación. Cuando nosotros pecamos, hay un detente en nuestra vida espiritual. Hay un detente. No hay un punto final. Yo diría un punto y semicolon que va a continuar. Eso le pasa en la vida del creyente, de un verdadero creyente. Pecamos contra Dios como Pedro. Pecamos contra Dios como Moisés. Pecamos contra Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob, como todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero la gran diferencia es que si somos verdaderos hijos e hijas de Dios, Dios nos llama a arrepentimiento. Nadie se engañe. Si usted está escuchando este mensaje, le va a escuchar a otra persona que usted se lo va a enviar. Usted no puede vivir una vida engañado. Si usted peca contra Dios y es como que nada pasa, y peca mañana como que nada pasa, y usted sigue pecando y usted no siente absolutamente nada, usted todavía no es creyente. Usted no es creyente. No, usted no es creyente. Porque un creyente no peca deliberadamente.
¿Usted ve la diferencia? Anteriormente, cuando no éramos creyentes, nosotros pecamos deliberadamente. Peca. Ah, a mí qué me importa. Peca. Como un cerdo, nos revolcábamos en el cieno, en el lodo. Pero una vez, regresamos en arrepentimiento al Padre. A partir de ese momento, Dios trata con nosotros, no como hijos de ira, sino que trata con nosotros, porque ahora no somos criaturas de Dios, sino que somos hijos e hijas de Dios. ¿Y qué hace Dios con nosotros? ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Que Él, a todo aquel que recibe, como hijos lo disciplina, lo azota. Oh, ¿cuántas veces yo he recibido azote de parte del Señor? ¿Y usted ha recibido algo azote de parte de Dios? ¿Usted está consciente que por su pecado, por cosas que usted ha pecado deliberadamente, que usted sabe que Dios le ha disciplinado a usted? ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Todo hijo de Dios conoce lo que yo estoy hablando. Conoce lo que estoy hablando. De la misma manera, yo me crié con mi mamá solamente, que yo recuerdo los azotes de mi madre. Y la razón por la cual yo recuerdo los azotes de mi madre es porque mi madre, el amor que tenía hacia mí y a mis otros 3 hermanos más, ella nos amaba, ella nos crió sola y tenía que disciplinarnos, castigarnos, porque no me amaba. Y hasta el día de hoy, yo estoy en el ocaso de mi vida, yo recuerdo eso. Cuando yo era niñito, un niño, yo recuerdo, tenía 5 años, 6 años de edad, los azotes de mi madre, el castigo de mi madre, el disciplinado. Entonces, ¿y usted cree que Dios nos va a nosotros a dar a Jesucristo, a redimirnos de nuestros pecados para que nosotros nos hagamos lo que nos dé la gana? No. Dios no procede de esa manera. Oh, Él es Padre por excelencia. Es más, su propio Hijo lo azotó en la cruz. Entonces, hermanos, llegando a la recta final, Dios te bendiga, hermano Wilson, llegando a la recta final de este estudio sobre el llamado a la separación, consideremos el llamado a la separación. Somos llamados a separarnos, apartarnos. ¿Te está afectando alguna amistad en el trabajo que te perjudica? Apártate. ¿Te está afectando ya una relación amorosa con un hombre o una mujer que no es cristiana? Esto no es un asunto de dar vuelta, no, es romper con esa relación. ¿Te ha involucrado en un negocio con un impío? Porque si te está involucrado con un negocio con un impío, el impío te va a hacer trampa. No haga tal cosa. Eso es un yugo desigual. Separándonos. Cuando nosotros determinamos separarnos, apartarnos. No, esto no me conviene. Estoy en esta situación, pero esto no me conviene. Este trabajo, bueno, sí, este trabajo, pero hay algo cuestionable éticamente. No, esto me puede, voy a ganar un poquito más de dinero, pero mi conciencia me dice que hay algo turbio en ese lugar y que yo no debo estar en ese trabajo. Déjame mejor orar o tener otro trabajo para yo santificarme. ¿Usted cree que Dios no honra? Uno de los textos favoritos de mi pastor era: yo honro a los que me honran. Que Dios le dijo a Samuel, yo honro a los que me honran. Dios honra a aquellos que les honran. Hermano, vamos a honrar a Dios. Vamos a honrar a Dios apartándonos del pecado, separándonos para Él. Te invito a que ores conmigo. Padre, en esta noche glorifico tu glorioso nombre. Y yo te doy la gracia porque noté tu misericordia derramada en mi vida en esta noche para poder transmitir estas palabras. Señor, edifica a tu iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo aquí en Nueva York, tu amada iglesia. Yo la amo muchísimo, pero yo no di mi vida por la iglesia. Aparta a los hermanos, santifica a los hermanos, guarda tu iglesia aquí en Nueva York y en toda parte del mundo. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Padre, gracias por permitirme este tiempo con tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga grandemente, hermano. Tengan todos muy buenas noches.
Según me sienta de salud, continuaré. Cuando no pueda, no puedo, pero hoy el Señor me ha dado la fortaleza. Dios le bendiga grandemente. Comparta el contenido, por favor, a sus grupos, a diferentes personas, para que juntos, en esta jornada espiritual, crezcamos y nos ayudemos mutuamente. Un abrazo de parte de su hermano Juan Córdoba. Que pasen todos muy buenas noches.